En los antiguos mapas celestes, donde las estrellas eran leídas como destinos escritos en fuego, Tauro aparecía como el guardián de la tierra fértil, el emblema de la constancia y la fuerza. La figura del toro no fue colocada en el cielo para ser reducida a la simple caricatura de la terquedad o de la locura, sino como símbolo de un poder que conecta lo humano con lo eterno. Sin embargo, a lo largo de los siglos, se ha intentado desvirtuar su esencia, confundir al mundo haciéndole creer que su fuego interior es insensatez, que su pasión es exceso, que su firmeza es rigidez. Lo que llaman locura no es otra cosa que la intensidad de un corazón que no se doblega ante el ruido de lo superficial. Tauro vibra en sintonía con la tierra, y esa unión ancestral con el suelo que sostiene la vida le otorga una fuerza que muchas veces incomoda a quienes viven en la fragilidad de lo inconstante. Allí donde otros se quiebran, Tauro se mantiene erguido. Esa perseverancia, esa resistencia ante la tempestad, es interpretada como tozudez o como una obsesión irracional. Pero el toro no es loco, es consciente de que lo verdadero requiere firmeza, de que los cimientos sólidos nunca se construyen en un día, y de que la raíz que penetra profundamente en la tierra no teme al viento ni a la tormenta. El relato astrológico nos muestra a Tauro gobernado por Venus, la estrella de la belleza y del placer. Aquí surge la paradoja que desconcierta a quienes lo observan desde fuera: la fuerza telúrica del toro, sólida y densa, se entrelaza con la dulzura del deseo por lo bello, por lo armónico, por lo que da sentido al gozo de la existencia. Esa combinación de vigor y sensibilidad es incomprendida. Los adversarios de su energía lo presentan como un ser irracional, dominado por la posesión o la obstinación, cuando en realidad lo que resguarda es la sacralidad de lo que ama, la permanencia de lo que vale, la estabilidad de lo que ha construido con sus propias manos. No es locura aferrarse a lo esencial. No es delirio defender lo que se ha ganado con esfuerzo. No es insensatez amar con la intensidad de un volcán silencioso que arde bajo la tierra. La aparente inmovilidad de Tauro esconde un universo de emociones profundas que, cuando son liberadas, pueden sacudir el suelo y cambiar el curso de las historias. Quienes lo llaman loco lo hacen porque temen a su capacidad de resistir la manipulación, porque saben que su alma no se vende al capricho de los tiempos. Tauro representa el espíritu que se niega a ser domesticado por lo efímero, el guerrero que prefiere avanzar despacio pero firme antes que correr tras ilusiones huecas. Las mitologías antiguas lo muestran como toro sagrado, fuerza indómita asociada tanto al sacrificio como a la fertilidad. En Creta, era el animal que encarnaba la conexión entre lo humano y lo divino. En Egipto, Apis era el toro sagrado, venerado como manifestación de la abundancia y de la potencia creadora. Ninguna de estas culturas habló de locura, todas vieron en el toro un canal de lo eterno. Lo que hoy se intenta reducir a un estigma no es más que la sombra proyectada por quienes no pueden sostener la intensidad de su energía. Tauro no está loco. Lo que hay es un intento constante de hacerle creer que lo está, de disfrazar su determinación como desvarío para neutralizar su poder. El verdadero mensaje de esta constelación es que la fortaleza interior no debe ser confundida con la irracionalidad. La resistencia del toro es la misma que permite que el ciclo de la vida se renueve, que la semilla germine, que el fruto madure y que la cosecha llegue. Es la locura del mundo moderno la que no soporta el ritmo natural de la creación, la que llama exceso a lo abundante, lentitud a lo constante, intensidad a lo verdadero. El canto épico de las estrellas recuerda que Tauro es el guardián de lo sagrado, el que protege los tesoros invisibles de la vida, el que se entrega con una fuerza que no pide permiso ni disculpas. Allí donde la confusión siembra duda, el toro responde con su presencia firme. Allí donde la desesperación lleva al vacío, el toro ofrece tierra fértil. Allí donde la manipulación intenta convencerlo de que está fuera de sí, Tauro responde con la calma de quien sabe que la verdad no necesita adornos. Lo que quieren hacer creer es que esa intensidad es peligrosa, que ese poder es irracional, que ese amor inquebrantable es una obsesión. Pero la realidad es otra: lo que llaman locura es coraje, lo que llaman terquedad es fidelidad, lo que llaman exceso es pasión vital. Tauro no necesita justificarse, su sola existencia, su permanencia a pesar del tiempo y de las dudas, es la prueba de que la fuerza telúrica del universo sigue viva. Así, el toro sigue avanzando bajo el cielo eterno, portador de una verdad que no puede ser sofocada. No es él quien está loco. Es el mundo que teme a su poder el que necesita construir esa ilusión. Y mientras otros caen en el engaño, Tauro permanece, majestuoso, como un recordatorio de que la cordura más grande es la de quien se mantiene fiel a su esencia, aunque intenten convencerlo de lo contrario.
Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En la vastedad del zodiaco, Tauro no es solo un signo fijo de tierra, sino un eje en el que se sostiene la continuidad de lo humano. Allí donde Aries inaugura con fuego, Tauro afianza con tierra. Es el segundo paso del viaje cósmico, la consolidación de la existencia después del estallido inicial. En esa posición radica su grandeza y también la incomprensión que despierta, mientras muchos se dejan arrastrar por el vértigo de lo inmediato, Tauro sabe que lo esencial se cultiva en silencio, con paciencia y con una voluntad que no conoce desgaste. Quienes lo observan desde fuera pueden confundir ese ritmo con pasividad o con falta de visión, pero en realidad es la manera en que el toro honra la sabiduría de los ciclos universales. El vínculo de Tauro con la naturaleza es profundo y arcaico. No hay locura en sentir el pulso de la tierra bajo los pies, en escuchar el rumor de las estaciones que cambian sin prisa, en reconocer que cada semilla tiene su propio tiempo para florecer. El toro se vuelve guardián de ese orden invisible, recordando que la abundancia no se arranca por la fuerza, sino que se cultiva con respeto. Lo que en el mundo moderno se tilda de obstinaciones, en realidad, la fidelidad a la verdad más antigua, la vida no responde a caprichos, responde a la constancia. En su relación con Venus, Tauro porta el estandarte del disfrute, no desde la frivolidad sino desde el reconocimiento de la belleza como camino de trascendencia. Amar la materia no es esclavitud, es comprensión de que lo tangible es también una manifestación de lo sagrado. Allí donde otros ven exceso, Tauro encuentra devoción, donde otros ven apego, Tauro reconoce raíces, donde otros ven obsesión, Tauro entiende que sin compromiso lo bello se desvanece como polvo. La fuerza venusina en el toro no se limita a lo sensual, se expande hacia la creación artística, hacia la construcción de espacios que transmiten armonía, hacia la protección de lo que hace que la existencia sea digna de ser vivida. El poder de Tauro también se manifiesta en su conexión con la voz. La tradición astrológica lo asocia con la garganta, con el sonido que nace del cuerpo y se eleva al cielo. La voz de Tauro no es un simple instrumento de comunicación, es la vibración de la tierra hecha palabra. Cuando habla, resuena la firmeza del suelo y la suavidad de Venus al mismo tiempo. No es casual que tantas veces su fuerza se exprese cantando, recitando, transmitiendo a través de la voz lo que no puede ser contenido. Quienes lo llaman loco por defender sus ideas no comprenden que en cada palabra hay un eco ancestral, la memoria de generaciones que encontraron en el toro un símbolo de resistencia y de permanencia. También está su vínculo con la riqueza, no entendida solo como acumulación de bienes, sino como prosperidad que nutre a otros. Tauro representa la energía que da forma al fruto, que transforma la semilla en alimento, que convierte el esfuerzo en cosecha. Por eso quienes buscan someterlo lo ridiculizan, porque su poder está en que no necesita mendigar nada, sabe generar, sabe sostener, sabe multiplicar. El toro no teme a la escasez, porque reconoce que en su interior lleva la capacidad de producir lo que necesita. Esa seguridad desconcierta, y para desarmarla se construyen estigmas. Llamarlo loco es una estrategia para despojarlo de su fe en sí mismo, para intentar quebrar su centro de gravedad. En el escenario cósmico, Tauro es también un guardián del cuerpo. Representa la encarnación, la materia que se vuelve templo. No hay contradicción entre espiritualidad y corporeidad en su visión del mundo, cuidar el cuerpo es cuidar lo divino que habita en él. Aquellos que reducen su entrega al disfrute a un simple hedonismo no ven que detrás de cada placer hay un acto de reverencia hacia la vida. Su capacidad de gozo no es banalidad, es gratitud encarnada. Y esa gratitud, cuando se hace profunda, se convierte en fuerza inquebrantable. En su lado más épico, Tauro es el héroe silencioso que no necesita alardes. Mientras otros buscan la gloria en batallas visibles, él construye imperios con la paciencia del que sabe esperar el momento exacto para actuar. Su épica no es el relámpago, es la montaña que permanece. Su victoria no es instantánea, es la permanencia de lo que otros creyeron imposible de sostener. Y cuando finalmente se desata, cuando su fuerza contenida rompe las cadenas que lo limitan, entonces no hay muro que pueda resistirlo. Lo que parecía calma se transforma en potencia desbordada, y lo que parecía terquedad se revela como determinación heroica. Tauro es también la enseñanza de la fidelidad a uno mismo. El mundo intentará llamarlo loco, intentará hacerle dudar de sus pasos, intentará disfrazar su sabiduría como insensatez.
Pero la verdadera grandeza del toro está en no desviarse de su esencia. Así como la estrella fija en el firmamento no abandona su lugar aunque cambien las estaciones, Tauro se mantiene en su propósito aunque las voces externas lo rodeen de dudas. Su cordura es la de la Tierra que nunca deja de girar, aunque los humanos olviden su movimiento. En el gran canto del cosmos, Tauro es la afirmación de que lo sólido es necesario, de que la calma es revolucionaria, de que la paciencia es poder disfrazado. Quienes lo llaman loco lo hacen porque no soportan su resistencia al engaño, porque no pueden doblegar a quien se sabe dueño de su propio ritmo. Pero la verdad permanece, el toro no enloquece, el toro sostiene. Y mientras la ilusión del mundo se fragmenta en prisas y en sombras, Tauro sigue siendo la roca que no se quiebra, la raíz que no se arranca, la voz que no se apaga. El alma de Tauro guarda secretos que pocas veces se mencionan y que residen en las raíces más hondas de la tradición astrológica. Más allá de su fuerza visible, se manifiesta en él un poder silencioso de transformación que no siempre se reconoce. El toro no es solo materia fija ni pura estabilidad, en su aparente quietud también late un proceso alquímico. Esa energía que permanece fiel a la tierra es, en realidad, la misma que tiene la capacidad de convertir lo burdo en oro, lo pasajero en eterno, lo disperso en forma. Tauro es el alquimista del zodiaco, capaz de volver sólido lo que antes era solo un soplo de intención. Esa magia es tan discreta que los demás la confunden con simple terquedad, sin comprender que detrás de cada gesto paciente existe un acto de creación sagrada. Existe en Tauro una dimensión cósmica vinculada con la memoria del mundo. Es un signo que recoge las huellas de los ancestros, que conserva los ritos antiguos, que protege la herencia de lo que ha sobrevivido al paso de los siglos. Su energía es custodia de linajes invisibles, de canciones que fueron cantadas alrededor del fuego, de historias que viajaron boca a boca antes de volverse escritura. Esa vocación por preservar lo esencial a veces es interpretada como resistencia al cambio, cuando en realidad es la salvaguarda de aquello que, si se perdiera, haría tambalearse el sentido de lo humano. El toro también guarda en su interior una conexión profunda con el misterio de los sentidos. Donde otros signos buscan trascender lo material, Tauro sabe que en lo tangible se esconde la revelación. El aroma de una flor, la textura de una piedra, el sabor de un fruto, la melodía que atraviesa la piel, en cada experiencia sensorial percibe el eco de lo divino. No hay locura en aferrarse a lo palpable, hay sabiduría en reconocer que lo eterno se manifiesta en lo inmediato, en lo que puede ser tocado, visto y disfrutado. Tauro no teme sumergirse en lo sensorial porque sabe que el placer consciente es un puente hacia la eternidad. En la estructura de la carta natal, Tauro es la fuerza que enseña a construir un territorio interior. Allí donde Aries prende la chispa del inicio, Tauro edifica la morada. No es únicamente un signo que trabaja con la tierra externa, sino con la tierra interior que cada ser humano necesita cultivar. La solidez emocional, la capacidad de encontrar paz en medio de la tormenta, la habilidad de crear un refugio interno impenetrable, son dones que brotan de su naturaleza. La aparente rigidez que se le atribuye no es sino la disciplina del guardián que defiende un espacio sagrado. En su relación con los cielos, Tauro se encuentra bajo la influencia de constelaciones que han marcado mitos de fertilidad y de renacimiento. Las estrellas de las Pléyades, situadas en su signo, fueron adoradas en civilizaciones antiguas como heraldos de abundancia y de renovación agrícola. Allí está la clave de por qué la energía taurina se asocia con la cosecha, con la fecundidad y con el ciclo de la vida. No se trata de simple materialismo, sino de una conexión sideral con el alimento que sostiene cuerpos y almas. Su papel es el de quien recuerda que sin raíces no hay fruto, y sin cuidado del suelo no hay futuro. Otro aspecto poco explorado es su relación con la energía lunar. La luna encuentra exaltación en Tauro, y esa exaltación le otorga al toro un don extraordinario para nutrir y sostener. Aquí no hablamos solo de alimento físico, sino de alimento emocional y espiritual. Tauro es capaz de abrazar, de acunar, de contener a otros con una ternura que surge de su vínculo profundo con la luna. Es el refugio que calma las ansiedades, la presencia que devuelve seguridad, la constancia que equilibra las mareas cambiantes del alma. Esa dimensión nutritiva rara vez es reconocida y, sin embargo, constituye uno de los pilares de su poder. En su faceta más épica, Tauro es el héroe que lucha no con espadas, sino con raíces, con paciencia, con la certeza de que el tiempo está de su lado. Su batalla no es ruidosa, pero es más difícil que cualquier otra, resistir al desgaste de los siglos sin perder la esencia.
Mientras otros guerreros perecen en combates fugaces, el toro vence permaneciendo, recordando que lo más revolucionario en un mundo que gira sin descanso es mantenerse en pie, sembrando, cultivando, protegiendo lo que importa. Esa victoria silenciosa es la que molesta a quienes buscan derribarlo, porque no pueden entender que la resistencia callada es más invencible que la furia estridente. La dimensión espiritual de Tauro también se expresa en su capacidad de enseñar a otros el valor de lo simple. No necesita adornos excesivos para mostrar belleza, porque encuentra la grandeza en lo esencial. Enseña que la cordura verdadera está en valorar un amanecer, en agradecer una mesa compartida, en honrar el trabajo de las manos. Quienes lo llaman loco no entienden que su sabiduría está en lo cotidiano, en transformar lo ordinario en extraordinario, en volver sagrado lo que parece común. Tauro no es el delirio que el mundo insiste en señalar. Es la fuerza que sostiene la vida, la raíz que guarda los secretos de la tierra, la memoria que preserva lo ancestral, la voz que canta con el poder de los siglos, el cuerpo que se convierte en templo, la paciencia que es capaz de desafiar al tiempo mismo. Allí donde se le acusa de locura, en realidad se alza su cordura más luminosa, la que no necesita gritos para demostrar su verdad. Su destino no es convencer a quienes dudan de él, sino seguir caminando con la dignidad de quien sabe que la permanencia es también una forma de eternidad. La esencia de Tauro también guarda una relación secreta con el silencio. Ese silencio que no es vacío ni ausencia, sino el espacio en el que la vida respira y el universo susurra. En un mundo que grita para imponerse, Tauro comprende que la verdadera fortaleza se construye en la calma. Su silencio no es falta de respuesta, es el rugido contenido que, cuando se libera, retumba más fuerte que cualquier estruendo. En ese recogimiento interior, el toro se conecta con lo eterno, con la sabiduría que no necesita ser explicada, con la certeza que surge de estar enraizado en lo esencial. Existe en Tauro un vínculo íntimo con la energía de la geometría sagrada, con la manera en que la vida se organiza en espirales, patrones y formas que se repiten desde una flor hasta una galaxia. El toro encarna ese orden invisible, esa estructura que sostiene lo visible. Allí donde otros ven monotonía, Tauro percibe ritmo, donde otros ven repetición, Tauro reconoce la danza cósmica. Su supuesta rigidez no es más que la expresión de esa fidelidad al orden universal que se refleja en cada semilla, en cada estación, en cada pulso de la naturaleza. El toro, como signo fijo, encierra en su corazón la enseñanza de la permanencia, pero dentro de esa permanencia también habita la promesa de la metamorfosis. Lo que se arraiga, florece, lo que se sostiene, madura, lo que se protege, se transforma en abundancia. La estabilidad taurina no es inmovilidad muerta, es el campo fértil donde lo nuevo puede nacer. Así, su aparente resistencia al cambio es, en realidad, un compromiso con los procesos genuinos, con la certeza de que lo que no tiene raíces profundas jamás podrá sostener su propia evolución. En el nivel más profundo del alma, Tauro encarna el poder del deseo creador. Venus, su regente, le otorga el fuego suave del anhelo que moldea la realidad. No es el deseo superficial de lo inmediato, sino el impulso vital que hace que una idea se convierta en obra, que una visión se vuelva tangible, que lo invisible encuentre cuerpo. Ese deseo es sagrado porque no se dispersa, se concentra, se enfoca en lo que realmente importa. Y allí radica parte de la incomprensión que recibe, el mundo teme a quien sabe lo que quiere y no cede hasta alcanzarlo, porque esa claridad es difícil de quebrar. El toro lleva en sí mismo la dignidad del guardián. Su energía lo convierte en defensor de lo que ama, en protector de lo vulnerable, en sostén de quienes buscan refugio. Allí donde otros ven dureza, en realidad hay un corazón dispuesto a resguardar lo que considera valioso. Esa lealtad, tan rara en tiempos de transitoriedad, es lo que incomoda a quienes prefieren lo efímero. Tauro no abandona, no traiciona, no desarraiga. Su presencia es una promesa cumplida, y en esa fidelidad se revela su heroísmo cotidiano. Otra de sus facetas poco mencionadas es la capacidad de encarnar la abundancia como un estado del alma. No se trata únicamente de riqueza material, aunque suele atraerla, sino de una abundancia interior que se manifiesta en la capacidad de disfrutar, de agradecer y de multiplicar lo que se tiene. Donde otros solo ven escasez, Tauro percibe posibilidades, donde otros caen en la carencia, Tauro construye con paciencia hasta que lo pequeño se vuelve grande. Esa abundancia interna es lo que le permite mantenerse firme incluso en la adversidad, porque sabe que la semilla más diminuta es capaz de contener un bosque entero. El toro también guarda un misterio en su relación con el cosmos nocturno.
Bajo las estrellas, su espíritu se expande y reconoce en la inmensidad del cielo el reflejo de su propia fuerza. La constelación que lo representa se alza como recordatorio de que la materia no es contraria al espíritu, sino una de sus expresiones más sublimes. Mirar a Tauro en el firmamento es recordar que el universo también eligió formas sólidas para encarnar su belleza, que lo tangible es parte del milagro. Quienes lo tildan de materialista olvidan que la materia misma es un acto de creación divina. La verdadera épica taurina no se mide en conquistas ruidosas ni en glorias pasajeras, sino en la capacidad de sostener lo que otros abandonan. Es el héroe que levanta con sus manos lo que parecía derrumbado, el guardián que permanece firme cuando todo alrededor se tambalea, el espíritu que no se deja manipular por voces externas porque escucha un llamado más profundo, el de la tierra, el de las estrellas, el de su propio corazón. Su gesta no es la del combate fugaz, es la del linaje eterno que permanece más allá del tiempo. Llamarlo loco es, en el fondo, un intento de disfrazar la verdad. El toro no se pierde en delirios, se mantiene fiel a su esencia. La aparente locura que le atribuyen es el reflejo del miedo de los demás ante alguien que no puede ser arrancado de sus raíces. La cordura taurina no es la de la lógica fría, sino la de la vida misma que persiste a pesar de todo. Su grandeza es recordar que la auténtica fortaleza no necesita demostración constante, basta con existir, con permanecer, con seguir creciendo. Y en ese simple acto de estar, Tauro se convierte en un monumento viviente a la resistencia y a la eternidad. La fuerza de Tauro no solo se expresa en la tierra firme, en la raíz que sostiene y en el silencio que construye, sino también en su relación con el tiempo mismo. El toro es una de las pocas energías zodiacales capaces de entender que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado. Mientras muchos se desesperan por llegar antes o por acelerar procesos, Tauro sabe que cada instante tiene un propósito y que la vida se despliega con la misma precisión con que se abren los pétalos de una flor. No se precipita, porque reconoce que lo que se apresura termina frágil, y lo que se respeta en su ritmo adquiere eternidad. Esa visión lo convierte en maestro de la paciencia heroica, en símbolo de una victoria que no necesita urgencia para ser gloriosa. Dentro de su esencia también habita una relación profunda con la memoria del cuerpo. Tauro enseña que el cuerpo no es solo materia, sino archivo viviente de emociones, aprendizajes y fuerzas ancestrales. La musculatura que se tensa, la piel que percibe, la garganta que vibra, todo guarda la huella de generaciones y transmite un legado invisible. Quien encarna la energía taurina lleva consigo una memoria colectiva que lo hace más fuerte, más resistente, más sabio. No hay locura en honrar al cuerpo como templo, lo que hay es la cordura más antigua del universo, la que entiende que sin cuerpo no hay camino en la tierra. Tauro también está vinculado con la capacidad de sostener espacios. No es únicamente el que edifica paredes y cimientos, sino el que transforma cualquier lugar en un refugio de estabilidad y de paz. Allí donde reina el caos, Tauro establece orden, donde la inseguridad domina, él levanta muros invisibles de confianza. Esa habilidad para enraizarse y para convertir un territorio en hogar es una forma de magia que pocas veces se reconoce. Pero esa magia es necesaria, porque sin ella el mundo se volvería errante, sin asidero, sin lugar donde descansar. Otro aspecto poco explorado es la fuerza mística que surge de su conexión con la energía femenina primordial. Venus lo rige no solo como planeta de belleza, sino como principio de creación y fecundidad. En Tauro, lo femenino no es debilidad, sino poder de gestación, de multiplicación, de sostén. Representa la capacidad de dar forma a lo invisible, de proteger la semilla hasta que sea fruto, de cuidar lo frágil hasta que se vuelva fuerte. Esa fuerza femenina, tan malinterpretada en el mundo, se convierte en arma épica en manos del toro, porque allí reside la auténtica invulnerabilidad, el poder de nutrir incluso en medio de la adversidad. El toro también porta una relación sagrada con el ritmo. Su energía no es azarosa, responde a cadencias cósmicas que lo conectan con la música del universo. Es por eso que muchas veces quienes viven bajo su signo encuentran en la música, en el canto o en el sonido un canal natural de expresión. La garganta, su territorio, vibra como un instrumento ancestral que recuerda que la voz no es simple comunicación, sino puente entre la materia y el espíritu. Cantar, hablar, recitar, incluso el silencio vibrante, son armas de poder en Tauro, que usa el sonido como fuerza de permanencia. En su dimensión espiritual, Tauro enseña a reconciliar lo humano con lo material. Mientras muchas corrientes buscan huir de la materia para alcanzar la trascendencia, el toro enseña que la trascendencia habita precisamente en lo material. Cada alimento, cada piedra,
cada textura esconde un fragmento del misterio. Reconocerlo, agradecerlo y vivirlo con conciencia es un acto de elevación. Esa es la verdadera riqueza de Tauro, su capacidad de transformar lo simple en sagrado, lo cotidiano en eterno, lo terrenal en divino. Su aparente obstinación, que tantos confunden con irracionalidad, es en realidad la fuerza del guardián que sabe que si se abre la puerta equivocada, lo esencial se perderá. No se aferra por capricho, se aferra porque sabe que hay valores y principios que no se negocian, que no cambian con las modas, que no se venden por conveniencia. Esa lealtad a lo eterno es lo que incomoda, porque en un mundo donde todo se relativiza, Tauro se alza como un faro de certeza. También se esconde en su interior la épica de lo inquebrantable. No se trata solo de resistir, sino de hacerlo con dignidad. Tauro puede enfrentar pruebas durísimas, puede soportar tempestades que harían caer a otros signos, pero lo hace sin perder su esencia. Su grandeza no es solo la victoria, sino la forma en que llega a ella, sin traicionarse, sin olvidar lo que es, sin abandonar su raíz. Ese es el triunfo más alto, porque no hay gloria más grande que mantenerse íntegro cuando todo alrededor intenta quebrarte. En la profundidad de su destino zodiacal, Tauro representa la certeza de que la vida es sólida y confiable a pesar de los intentos de hacer creer lo contrario. Es la encarnación de la verdad de que lo eterno no necesita demostrarse con estruendo. Es el recordatorio de que la cordura más grande es seguir siendo fiel a la esencia propia, incluso cuando el mundo intente llamar locura a esa fidelidad. Y en ese camino de resistencia y creación, Tauro no se desgasta, se convierte en un emblema de permanencia que inspira a todos los que buscan sostenerse en medio del caos. El toro no está loco. El toro es la cordura encarnada en la tierra, el héroe silencioso que demuestra que la grandeza no siempre ruge, a veces simplemente respira, permanece y florece. La energía de Tauro también se manifiesta en la relación con los instintos primordiales. En su esencia, el toro encarna la unión entre lo animal y lo divino, un puente que recuerda que la fuerza instintiva no debe ser negada, sino reconocida como una guía sagrada. Esa conexión con los impulsos más básicos, con el hambre, con el deseo, con la necesidad de proteger lo propio, no es barbarie ni irracionalidad, es memoria ancestral. Allí donde otros signos buscan sofocar lo instintivo en nombre de la razón, Tauro enseña que el verdadero poder surge cuando el instinto se convierte en voluntad consciente. En él, lo primitivo se eleva y se vuelve motor de creación, nunca de destrucción. En su viaje por el zodiaco, Tauro sostiene un papel fundamental en la danza de los 4 elementos. La tierra que lo define no es inerte ni pasiva, es un elemento vivo que pulsa con la misma intensidad que el fuego, el aire y el agua. Su tierra es fértil, capaz de recibir, de guardar y de dar forma. Representa la sustancia que permite que las ideas del aire se encarnen, que los fuegos de Aries y Leo se materialicen en logros tangibles, que las aguas de Cáncer y Piscis encuentren un cauce donde asentarse. Sin Tauro, lo demás se disolvería en lo intangible. Él es el escenario donde los sueños encuentran materia, el altar donde el cosmos deposita su semilla para que pueda florecer. Existe también un aspecto guerrero en el toro que pocas veces se menciona. Su paciencia y su calma no deben confundirse con su misión. En su interior duerme una fuerza descomunal que solo se activa cuando se le empuja más allá de los límites. Esa furia contenida, cuando despierta, se convierte en un terremoto imparable. La épica de Tauro no es la del ataque constante, sino la del guerrero que sabe cuándo luchar, que aguanta en silencio hasta que llega el momento de liberar todo su poder en un solo embate definitivo. Quien presencia ese estallido comprende por qué las culturas antiguas lo veneraban como símbolo de poder indomable. La relación de Tauro con los sentidos también encierra un misterio espiritual profundo. El tacto, el gusto, el oído, el olfato y la vista no son simples herramientas de placer para él, son canales de conexión con lo divino. Cada experiencia sensorial se convierte en una puerta a lo eterno. La caricia de una brisa, el aroma de la tierra húmeda, el calor del sol sobre la piel, son revelaciones que le recuerdan que el universo está vivo y que lo sagrado no solo se encuentra en templos lejanos, sino en lo que se toca a diario. Esta capacidad de encontrar lo divino en lo concreto es lo que le da la serenidad y la fe que lo sostienen. Otro aspecto oculto de Tauro es su relación con el valor. No se trata únicamente de valentía para enfrentar desafíos, sino del valor como principio esencial, reconocer lo que merece ser cuidado, lo que tiene un precio incalculable, lo que no se puede cambiar por nada. En su interior, Tauro es guardián de valores eternos, de principios que no envejecen con el tiempo ni se doblan ante la presión.
Su aparente obstinación es en realidad fidelidad a lo valioso. El mundo puede intentar convencerlo de que renuncie a esos tesoros, pero su espíritu sabe que sin ellos la vida perdería su sentido. Esa capacidad de mantenerse leal es lo que lo convierte en héroe, porque en un mundo de constantes traiciones, él permanece firme. Tauro también guarda un vínculo con los ciclos de la prosperidad. No solo comprende la importancia de la cosecha, sino también la de la espera, la del barbecho, la del descanso de la tierra. Sabe que incluso en la quietud hay fecundidad, que el tiempo de aparente vacío es en realidad preparación para la abundancia futura. Ese entendimiento lo convierte en un signo que nunca pierde la esperanza, incluso en los inviernos más duros. Su fe no es ciega, es la fe que ha aprendido observando que después del frío siempre regresa la primavera, que tras la oscuridad la vida vuelve a florecer. En la dimensión astrológica más elevada, Tauro representa la encarnación del espíritu en la materia. Es el recordatorio de que el alma no desciende al cuerpo como un castigo, sino como una oportunidad de experimentar lo divino en lo tangible. Su misión es demostrar que la vida física no es un obstáculo para la trascendencia, sino el camino mismo hacia ella. Esa visión lo convierte en un signo profundamente místico, aunque no siempre lo parezca. Su espiritualidad no se expresa en lo etéreo, sino en lo concreto, en cuidar el alimento, en honrar la belleza, en sostener la vida. En su faceta épica, Tauro es la montaña que resiste al viento, el árbol que sigue creciendo aunque lo intenten derribar, el guardián que protege lo sagrado aunque el mundo lo tilde de loco. Su gesta no es la del guerrero que conquista reinos, sino la del héroe que se convierte en reino en sí mismo, en territorio fértil, en hogar para quienes buscan refugio. No hay epopeya más grandiosa que sostener la vida misma, y ese es el papel que el toro ha asumido en el tejido cósmico. La aparente locura que le adjudican no es más que la incapacidad del mundo para comprender una fuerza tan antigua. El toro no se dispersa, no se fragmenta, no se deja arrastrar por modas pasajeras. Se mantiene firme en un tiempo donde la firmeza es confundida con irracionalidad. En realidad, es la cordura más profunda, la de quien reconoce que sin raíces no hay futuro, sin tierra no hay cielo, sin permanencia no hay eternidad. Tauro, entonces, no es el signo que delira, es el signo que recuerda. Su poder no está en convencer con palabras, sino en demostrar con su sola existencia que lo eterno sigue vivo. Esa es su gesta épica, ser el guardián de la estabilidad en un universo en constante movimiento, el héroe que no necesita espada porque su propia presencia ya es una victoria. En la profundidad simbólica de Tauro se esconde una conexión con la materia prima del universo, con aquello que antecede a la forma y que, al mismo tiempo, le da estructura. El toro representa la capacidad de transformar lo caótico en orden, de moldear lo intangible en realidad palpable. Allí donde otros signos sueñan o encienden la chispa de la idea, Tauro se convierte en el artífice que convierte lo invisible en tangible. No se trata únicamente de producir o de construir, sino de otorgar permanencia a lo efímero. Lo que pasa por sus manos encuentra cuerpo, lo que toca se vuelve sólido, lo que protege se vuelve eterno. La fuerza taurina está también vinculada al poder de lo simple. En su aparente modestia se revela un heroísmo que no necesita ornamentos. El toro demuestra que la verdadera grandeza no está en lo grandilocuente, sino en la repetición constante de actos que, aunque cotidianos, construyen catedrales invisibles. Preparar la tierra, cuidar una semilla, proteger un amor, sostener una palabra dada, son gestos que en su constancia alcanzan un valor épico. Esa insistencia en lo sencillo, incomprendida por muchos, es lo que le otorga una fortaleza indestructible, porque lo esencial no puede ser manipulado ni destruido. En su relación con los astros, Tauro encarna la vibración de la luna exaltada, lo que le confiere un don de estabilidad emocional y de nutrición espiritual que no siempre se reconoce. La calma que irradia no es frialdad, sino el poder de contener, de ser refugio cuando las tormentas arrecian. Es como un faro que no se apaga en medio de la oscuridad. Su serenidad es medicina, su paciencia es guía, su solidez es escudo. Esta capacidad de sostener a otros no proviene de un sacrificio vacío, sino de la abundancia que guarda en su interior. Tauro da porque sabe que nunca se agota, porque la vida misma fluye a través de él. Existe además en el toro una relación arquetípica con la prosperidad como fuerza creadora. No es únicamente la abundancia material lo que le corresponde, sino la abundancia como principio universal, la certeza de que el universo es generoso y que lo fértil siempre regresa. Esta conexión lo convierte en símbolo de la confianza en la vida, en recordatorio de que incluso en los tiempos de sequía, la semilla aguarda bajo la tierra esperando su momento para brotar.
Por eso Tauro no desespera, porque sabe que la paciencia es el puente entre la escasez y la abundancia, entre el vacío y la plenitud. Otra faceta no siempre comprendida es su vínculo con la sensualidad como forma de trascendencia. No se trata del placer superficial, sino de una espiritualidad encarnada que encuentra en los sentidos la puerta hacia lo divino. Para Tauro, el sabor de un alimento, el contacto de la piel, la música que resuena en la garganta, son maneras de acercarse a lo eterno. No busca huir del mundo físico para hallar lo sagrado, porque reconoce que lo sagrado ya está presente en cada textura, en cada aroma, en cada instante de gozo consciente. Esa visión lo convierte en un signo capaz de reconciliar espíritu y materia, cielo y tierra, alma y cuerpo. En su aparente inmovilidad, Tauro guarda una relación íntima con el misterio de la transformación lenta. No necesita la urgencia del rayo para cambiar, porque su poder está en la constancia que, con el tiempo, derrumba montañas y crea nuevos paisajes. Su transformación es silenciosa pero profunda, como la erosión que moldea la roca o como la semilla que, invisible bajo tierra, rompe la oscuridad hasta alcanzar la luz. Quienes lo acusan de rigidez no comprenden que su ritmo no es inmovilidad, es fidelidad al proceso. Su transformación no responde al capricho del instante, sino al llamado de lo eterno. La épica taurina también se encuentra en su capacidad de proteger lo vulnerable. Su fuerza, lejos de ser únicamente instinto de defensa personal, es un poder protector hacia lo que considera sagrado. Puede ser un hogar, una familia, un amor, un ideal, una obra. Una vez que lo asume como suyo, lo defiende con la misma potencia con la que una montaña resiste el paso de los siglos. Esa capacidad de cuidar y sostener convierte su presencia en baluarte, en fortaleza donde otros encuentran seguridad. En la profundidad astrológica, Tauro simboliza la voz de la tierra misma. Su relación con la garganta y el sonido revela que cada palabra que pronuncia es un eco del suelo fértil que lo sostiene. La voz taurina no es simplemente comunicación, es vibración creadora, es el poder de moldear realidades a través del sonido. En ella se percibe la memoria de cánticos ancestrales, de rezos antiguos, de invocaciones que buscaban atraer la lluvia o bendecir la cosecha. Esa conexión convierte su palabra en un acto sagrado, lo que dice tiene peso, lo que promete tiene raíz, lo que canta permanece. El toro también es símbolo de resistencia frente a la manipulación. Su aparente obstinación es en realidad la certeza de que no todo puede negociarse ni relativizarse. Esa firmeza incomoda a un mundo que cambia de dirección con cada viento, porque Tauro se convierte en la roca que recuerda que hay principios inmutables. Llamarlo loco es la estrategia de quienes no logran quebrar su centro. Sin embargo, esa firmeza es su victoria más grande, porque lo sitúa más allá del engaño y de las máscaras. En última instancia, Tauro representa la permanencia de la vida misma. Es el signo que enseña que todo lo grandioso necesita raíz, que toda creación necesita tierra donde sostenerse, que toda eternidad necesita un cuerpo donde encarnarse. No hay delirio en su esencia, hay una sabiduría que resiste al tiempo. Su gesta heroica es mantenerse fiel a esa verdad aunque el mundo intente disfrazarla de locura. Y mientras lo acusan, él permanece, creciendo en silencio, multiplicando lo esencial, demostrando que la verdadera cordura es sostener lo eterno en medio de lo efímero. En la arquitectura del cosmos, Tauro encarna un principio que rara vez se explora con profundidad, el poder del arraigo como fuente de libertad. La aparente paradoja se resuelve cuando se entiende que solo quien tiene raíces firmes puede elevarse sin temor a perderse. Tauro no se aferra por miedo, sino por sabiduría, al estar firmemente sostenido en la tierra, puede mirar el horizonte con serenidad. Esa seguridad interior lo convierte en uno de los signos más libres, porque no depende del vaivén de las corrientes externas. Quienes lo llaman terco no comprenden que su fuerza radica en no dejar que el viento lo arrastre hacia un destino que no le pertenece. La energía taurina también está profundamente relacionada con la alquimia de la paciencia. En un mundo que idolatra la inmediatez, el toro representa la certeza de que lo valioso requiere tiempo, que lo eterno no nace de lo instantáneo. Su paciencia es un arma silenciosa que le permite conquistar lo imposible. Mientras otros se desesperan y renuncian, él sigue avanzando paso a paso hasta que, sin necesidad de ruido, se encuentra en la cima. Ese poder de persistencia es épico porque no depende de la suerte ni de la casualidad, sino de la constancia inquebrantable de su espíritu. Otro aspecto que se oculta tras su energía es su vínculo con el sentido de pertenencia. Tauro no solo busca construir un lugar físico donde habitar, sino un espacio simbólico donde se reconozca la sacralidad de existir.
Esa capacidad de transformar lo común en hogar va más allá de lo material, es una creación espiritual. El toro convierte espacios vacíos en territorios llenos de vida, imprime calor en lo frío, convierte la nada en refugio. En ese poder silencioso de hacer que todo florezca donde él está se encuentra uno de sus dones más sublimes, la capacidad de hacer sentir a los demás que pertenecen a algo eterno. En su conexión con Venus, Tauro guarda un legado de belleza que no siempre se reconoce en su magnitud. No se trata únicamente de disfrutar de lo estético, sino de proteger la armonía como principio universal. El toro percibe que la belleza es fuerza, que es orden dentro del caos, que es energía capaz de sanar y de inspirar. Por eso se rodea de lo armónico, no como un lujo, sino como un acto de resistencia ante la fealdad del mundo moderno. Defender la belleza es defender la vida, y en ese gesto hay una valentía heroica que pocas veces se nombra. La influencia de las Pléyades en su constelación añade otro matiz a su destino. Estas estrellas, veneradas por antiguas civilizaciones, simbolizan el retorno cíclico de la esperanza y de la abundancia. La relación de Tauro con este cúmulo estelar lo conecta con la promesa de renovación constante. Incluso cuando todo parece marchito, él guarda en su interior la certeza de que la vida volverá a brotar. Esa conexión lo convierte en guardián de los ciclos naturales, en protector del renacer eterno. Su memoria ancestral sabe que después de la noche llega el día, que tras la muerte llega la vida, que el universo mismo nunca se agota. Hay en Tauro una dimensión protectora que a menudo se malinterpreta. Su aparente posesividad no es una obsesión, sino un reflejo de su profunda responsabilidad hacia aquello que ama. No toma a la ligera la vida, los vínculos ni lo que le ha sido entregado. Lo cuida, lo protege, lo defiende porque reconoce en ello un valor sagrado. Esa devoción se confunde con apego, pero en realidad es la expresión de su compromiso inquebrantable. Allí donde otros sueltan con facilidad, Tauro sostiene, y al hacerlo se convierte en ejemplo de fidelidad. Su conexión con la voz, más allá de lo ya dicho, es también símbolo de poder creador. La voz taurina tiene el don de marcar el ritmo de la vida, de invocar lo fértil, de dar forma a lo invisible. En la antigüedad, las palabras eran consideradas semillas lanzadas al viento, y en Tauro esta metáfora cobra especial fuerza. Sus palabras son tierra que nutre o trueno que despierta. Por eso, cuando el toro habla, se siente el peso de lo que dice, porque en su garganta vibra no solo su propia voz, sino la de la tierra misma que lo inspira. Un aspecto épico que a menudo pasa desapercibido es su capacidad de sostener no solo lo propio, sino lo colectivo. Tauro no construye únicamente para sí mismo, sino para que otros puedan disfrutar de la abundancia que crea. Su energía es generosa porque comprende que el valor de la cosecha no está en guardarla, sino en compartirla. Su poder de dar estabilidad se convierte en un servicio silencioso que sostiene comunidades, familias, pueblos. Esa dimensión comunitaria, muchas veces invisible, lo convierte en un héroe colectivo, en un cimiento sobre el que otros pueden apoyarse. En lo más profundo, Tauro es el guardián de la continuidad. Sin su fuerza, el zodiaco se dispersaría en inicios sin raíz o en sueños sin cuerpo. Su misión es sostener lo que los demás encienden, cuidar lo que otros imaginan, materializar lo que parecía imposible. Su gesta no es la del guerrero que conquista territorios externos, sino la del creador que convierte el tiempo en permanencia. Su batalla no es contra enemigos visibles, sino contra el desgaste, contra el olvido, contra la fugacidad. Y su victoria es monumental, demostrar que lo sólido no desaparece, que lo constante no fracasa, que lo fiel siempre perdura. El mundo puede seguir llamándolo loco, pero esa es la máscara que se coloca para ocultar que no logra comprender la fuerza de su cordura. Tauro no necesita defenderse de esa acusación porque su sola existencia desmiente el engaño. Permanece como montaña, florece como campo, nutre como madre, canta como río. Y en cada uno de esos gestos sencillos revela una verdad épica, que la cordura más grande es permanecer fiel a la vida en un mundo que ha olvidado cómo hacerlo. Tauro encierra en su esencia un poder relacionado con la memoria de la tierra, una sabiduría silenciosa que trasciende generaciones y que se manifiesta en cada gesto de permanencia. En lo profundo de su energía late la capacidad de escuchar el pulso de lo invisible, de reconocer la voz de lo que se repite desde el origen de los tiempos. Esa conexión con la memoria lo convierte en guardián de lo ancestral, en un signo que no olvida lo que otros han perdido y que sostiene tradiciones, raíces y valores que de otro modo se disolverían. No se trata de nostalgia, sino de la certeza de que el futuro necesita fundarse en pilares firmes y no en arenas movedizas.
En su relación con la naturaleza, Tauro simboliza la encarnación del ritmo biológico y cósmico. Es el latido que acompasa la siembra, la floración y la cosecha, el ciclo que recuerda que la abundancia no es un accidente, sino un orden que debe ser respetado. Su grandeza está en vivir acorde a esos ritmos, sin imponerse a ellos, comprendiendo que forzar el proceso es romper la armonía del universo. Por eso su paciencia no es simple espera, sino sabiduría rítmica, saber cuándo actuar, cuándo resistir, cuándo cosechar, cuándo descansar. Esa sabiduría lo coloca en sintonía con la música del cosmos, y lo convierte en ejemplo viviente de equilibrio entre acción y reposo. Tauro guarda también un vínculo con la fuerza del silencio. A diferencia de los signos que estallan en palabras o en gestos impulsivos, el Toro sabe que hay un poder inmenso en callar y observar. Ese silencio no es vacío, es fértil. En él madura la voluntad, se concentran las fuerzas, se afila la claridad. El silencio taurino es como el suelo oscuro en el que germina la semilla, invisible, discreto, pero imprescindible para que la vida florezca. En ese silencio se gestan decisiones inquebrantables, se forja la resistencia, se prepara la victoria que, cuando emerge, no puede ser contenida. La aparente calma de Tauro esconde una relación con la fuerza volcánica que nace de lo profundo. Así como la tierra que parece quieta puede de repente desatar un fuego incontenible desde sus entrañas, el Toro guarda una intensidad latente que, cuando se libera, es capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Esa energía dormida es una metáfora del poder interno que no necesita exhibirse constantemente, porque sabe que su impacto será decisivo en el momento adecuado. La épica de Tauro se encuentra precisamente en esa dualidad, la serenidad que sabe esperar y la furia sagrada que, cuando despierta, transforma realidades. En la astrología esotérica, se reconoce a Tauro como un portal de iluminación a través de la materia. El Toro no rechaza lo físico en nombre del espíritu, sino que demuestra que la materia es el vehículo mismo del espíritu. Su misión es espiritualizar lo material y materializar lo espiritual, borrar la falsa división entre cielo y tierra. Por eso su búsqueda de belleza, placer y estabilidad no es banalidad, sino parte de una visión profunda, vivir en un mundo donde el alma pueda sentirse en casa, donde lo tangible refleje lo eterno. Allí radica uno de sus mayores dones, el de recordarle a la humanidad que lo divino no está distante ni separado, sino presente en cada forma, en cada fruto, en cada piedra. Hay también en Tauro un aspecto relacionado con la lealtad cósmica. Su fuerza es tan inquebrantable porque se alinea con la fidelidad de la propia naturaleza. Así como el sol vuelve cada día y la primavera regresa tras el invierno, el Toro es constante y fiel, reflejo de un orden universal que no se rompe. Esta fidelidad lo convierte en un aliado imprescindible en un mundo cambiante y caótico, porque su sola presencia ofrece estabilidad. Su obstinación no es capricho, es reflejo de esa lealtad al orden eterno, de esa negativa a traicionar lo esencial. En el plano de lo heroico, Tauro simboliza la fuerza que protege la vida en sus formas más vulnerables. Es el escudo que se levanta cuando lo tierno aún no tiene fuerzas para defenderse, es la muralla que resguarda lo que apenas comienza a crecer. Esa actitud protectora tiene un carácter profundamente épico porque asegura que lo débil tenga la oportunidad de volverse fuerte, que lo pequeño pueda convertirse en grande. Allí reside un heroísmo silencioso y muchas veces invisibilizado, no destruir para brillar, sino sostener para que otros puedan florecer. El Toro también encarna la riqueza interior que no depende de circunstancias externas. Su conexión con Venus le otorga la capacidad de reconocer la abundancia en lo simple, de encontrar tesoros en lo cotidiano. Mientras otros buscan lo extraordinario en lugares lejanos, Tauro descubre lo extraordinario en lo cercano, en la mesa compartida, en el calor de un hogar, en el fruto recién tomado del árbol. Esa visión convierte lo común en sagrado, y en ese acto reside una grandeza que no necesita artificios. Elevar lo cotidiano a categoría de eternidad es una de las gestas más profundas que puede realizar un espíritu humano. En lo más alto de su expresión, Tauro representa la victoria sobre la inestabilidad. En un universo en constante cambio, él es la demostración viviente de que la permanencia también es un triunfo. Su lucha no es contra un enemigo externo, sino contra la disolución, contra la fragmentación, contra el olvido. Su victoria se manifiesta en lo que permanece firme a pesar del paso del tiempo, en lo que resiste sin perder su esencia, en lo que sostiene sin agotarse. Por eso el Toro no necesita proclamarse vencedor, su triunfo se revela en su simple permanencia, en su fidelidad a lo eterno. La acusación de locura que a menudo se le lanza es apenas el reflejo del desconcierto de quienes no comprenden la grandeza de su cordura.
En un mundo que se enorgullece de la prisa, del cambio constante y de la superficialidad, Tauro es la voz que recuerda la importancia de lo profundo, de lo constante, de lo real. Lo llaman loco porque no corre tras fantasmas, porque no se disuelve en ilusiones, porque no abandona lo que ama. Pero esa supuesta locura es, en verdad, la sabiduría que sostiene el universo. Y en esa fidelidad inquebrantable se encuentra la esencia épica de su destino, ser el guardián de la vida en su forma más pura y sagrada.